El culto a la Virgen de las Mercedes nace con la fundación de la Real, Celestial y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos, fundada por San Pedro Nolasco en España, para rescatar a los cristianos cautivos de manos de los musulmanes. Bajo esta historia y la de una congregación, nació el santuario de Nuestra Señora de las Mercedes en el Santo Cerro, como centro de una devoción que se extendió por toda la isla y ha perdurado a través de los siglos. Historia del culto a la Virgen de las Mercedes. Mientras el culto a la Virgen de las Mercedes decaía, la devoción a Nuestra Señora del Rosario, en el convento de los Padres Dominicos, era favorecida con grandes y piadosos cultos durante todo el año, ocupando el lugar de la patrona del país. Solo la fundación de una cofradía de un grupo de fieles, en el templo mercedario, bajo el título de María de los Dolores, vendría a rescatar la imagen de las Mercedes del olvido. Decidió la cofradía usar la imagen para revestirla con las vestimentas propias de la Santísima Virgen de los Dolores, durante el tiempo cuaresmal y la Semana Santa, y así mostrarla durante la celebración del Viernes de Dolores. Durante 2 años fue ataviada su imagen como Virgen Dolorosa, produciéndose según testimonios algunos cambios en su rostro, interpretado por la feligresía como un acto milagroso de la Madre de Dios, al cambiar sus facciones según era usada en el tiempo litúrgico. Ante este hecho admirable, y al enterarse de estos acontecimientos el señor arzobispo Tomás de Portes e Infante, se decidió volver a colocar la imagen en el altar mayor, recibiendo la admiración y el fervor de la ciudad, recobrando su culto y su antiguo esplendor. Fray Gabriel Telles, conocido en el arte de las letras como Tirso de Molina, vivió en el convento mercedario desde el año de 1616 a 1618. Por sus crónicas, a él se le debe el conocer la historia de la devoción a Nuestra Señora de las Mercedes y la de su templo en los primeros años de la colonia, y cómo eran celebradas sus fiestas. Tirso de Molina escribió algunas de sus obras mientras vivió en el convento mercedario, siendo la más famosa en su literatura la historia de Don Juan Tenorio. Fray Gabriel Telles propuso que los extraordinarios sucesos acaecidos durante el terremoto de 1614 y los milagros obrados por intercesión de la Santísima Virgen de las Mercedes fueran notariados por profesionales del derecho, para así probar su autenticidad y ser testificados en el tiempo. Es Tirso de Molina, el cronista que, con más realismo, describe los rasgos de la original imagen de las Mercedes, a la que le dedicó una gran devoción y confianza. Por él, conocemos que la talla era de bulto, tallado en madera y de una estatura de una mujer normal de la época colonial. Siempre estuvo ornamentada con hermosos vestidos, ricas prendas y regalos de sus devotos en cumplimiento de promesas. Describe a la venerada imagen en sus facciones como un homenaje del cielo a la mujer en su más alta belleza. Nuestra Señora de las Mercedes continuó recibiendo el fervor de los fieles y de la ciudad, no obstante el estar su imagen cubierta por gruesas cortinas, y solo eran descubiertas en algunas ocasiones durante sus fiestas, o cuando por pedido del pueblo ante un hecho relevante, era solicitado. Una costumbre durante sus festividades era el permitir dentro del templo bailes de grupos de danzas y funciones teatrales. Estas se realizaron hasta que los sínodos de 1635 y 1683 prohibieran se llevaran a cabo en el interior de las iglesias, por considerar que violentaban la solemnidad e irrespetaban el templo. Las convulsiones políticas de la época, tan continuas como comunes, mantenían a la isla y a sus pobladores en un estado de alarma. La Virgen de las Mercedes era invocada en estos momentos de gran tensión y honor para la patria. Durante la batalla de la Limonade, librada entre españoles, aliados con los dominicanos, contra las tropas francesas en 1691, no solo se invocaron otras advocaciones marianas, también la Virgen de las Mercedes fue invocada por las tropas durante el sangriento hecho. La reconquista de la colonia de Santo Domingo fue producto de la contienda sobre el ejército francés en la batalla de Palo Hincado, cerca de la región del Ceibo el 7 de noviembre de 1808. Las tropas dominicanas, al mando del general Juan Sánchez Ramírez, llevaban estampada en el estandarte del batallón una imagen de la Virgen de las Mercedes, como símbolo de protección y piedad. Finalizaba la batalla con la victoria del regimiento dominicano. El 11 de julio de 1809, el general Sánchez Ramírez junto a las tropas aliadas, llevó este estandarte a la Santa Iglesia Catedral, donde después se celebró un Te Deum en acción de gracias, y se procedió a depositar la valiosa insignia en manos del arzobispo como un exvoto. Con el correr de los años y al ausentarse de nuevo la orden mercedaria del país,
la devoción a las Mercedes volvió a mermar entre los fieles, por lo cual su iglesia poco a poco comenzó a presentar un estado ruinoso. Solo a partir del año de 1730 se dio inicio a un amplio programa de reedificación del templo, dotándolo de nuevas y resistentes paredes, devolviéndole a su estructura la majestuosidad de sus inicios. En este proceso fue ampliada la sacristía y se construyó el camerín de la Virgen, se decoró con abundantes láminas de plata el retablo mayor y se reforzaron todos los estribos que soportan sus estructuras. Durante su periodo de reacondicionamiento, la Capilla de la Soledad, anexada al templo desde el siglo XVII, fue usada para los cultos a la Virgen. Todos los altares colocados en sus 8 capillas fueron reconstruidos. Se colocó una bellísima peana que sostiene la imagen de la Virgen, enchapada en rica plata, y fue incorporado a la iglesia un púlpito tallado en caoba criolla, obra de un desconocido artista haitiano, que mostraba en su elaboración un hermoso decorado. El 5 de septiembre de 1734, el arzobispo Fray Juan de Galaviz, después de estas reparaciones, volvió a consagrar la iglesia, reiniciándose los cultos ordinarios en ella. De nuevo floreció el culto mercedario y, por iniciativa del padre Diego Rendón Sarmiento, en solicitud enviada a los cabildos eclesiásticos y de la ciudad entre los años de 1740 y 1744, este recibió las dispensas del rey, para trasladar la solemnidad del voto patronal del 8 al día 24 de septiembre y se le declara además como día festivo. Aprobado el cambio de fecha, no así el declararlo festivo, su novena comenzó a iniciarse los días 23. El 22 era realizado el acto llamado de la subida de la Virgen. La imagen era entronizada en su camerín después de ser revestida con un bello traje regalo de su cofradía, fundada en 1898 por el señor Valentín Delgado, todo entre los aplausos de los fieles y un ambiente de júbilo de gran piedad por la feligresía. La señora doña Mercedes Tejera, camarera oficial de la Virgen durante muchos años, era la encargada de revestir a la sagrada imagen. Los miembros de la hermandad se comprometían a organizar los cultos propios de sus fiestas patronales, ya que el templo carecía hasta la llegada de la Orden de Frailes Menores Capuchinos en 1909 de un rector o párroco fijo, lo cual dificultaba la celebración continua de los sacramentos. El día 24 a las 6 de la mañana desde la fortaleza Osama era disparada una salva de 21 cañonazos, anunciando así la grandeza que para la patria simbolizaba la llegada de este día. Durante la mañana eran celebradas 4 misas. A las 9 de la mañana era oficiada una solemne Eucaristía presidida por el señor arzobispo junto a todos los sacerdotes de la zona y gran afluencia de fieles quienes abarrotaban el hermoso templo. Llegada la tarde, a las 4, salía la tradicional procesión con la venerada imagen, la cual lucía bellísimas joyas y regalos de sus devotos, recorriendo un largo trayecto custodiada por un batallón militar de la fortaleza Osama, su banda de música y miles de fieles, quienes entonando cantos y plegarias hacían el piadoso recorrido. Los demás días del novenario eran celebradas misas cantadas con buena asistencia de fieles, no así durante el final de su novena el día 1 de octubre cuando el fervor ya no era el mismo y se reducía considerablemente la asistencia de público. Pese a todas estas bondades, la naturaleza seguía causando estragos. La iglesia de las Mercedes fue destruida parcialmente por un terremoto y vuelta a construir por lo menos 3 veces desde el año 1616 hasta el 1801, cuando la iglesia volvía a ser abandonada en el periodo en que la Virgen mantenía su condición de patrona indiscutible de la ciudad y de la isla. Ante este cuadro de incertidumbre, algunos historiadores afirman que la original imagen de Nuestra Señora, llegada a la isla con los colonizadores, fue sustituida por la talla actual en 1803 sin confirmarse esta información. Quizás la imagen sufrió alguna rotura durante el terremoto del año 1801, lo que motivó su sustitución. Otros afirman que la talla es la misma, solo que mutilada en parte para hacerla más ligera y poder ser llevada en andas durante la procesión. Sin embargo, los elementos usados en su tallado y su estilo suponen ser obra de un artista criollo o de un extranjero, pero radicado en la isla. Las iglesias de Nuestra Señora del Rosario de los Padres Dominicos y la de Nuestra Señora de las Mercedes se hubieran perdido durante la ocupación haitiana si el arzobispo don Pedro Valera Jiménez no hubiera colocado al frente de ellas a sacerdotes que las rigieron con el título de capellanes, y así protegerlas de ser usadas con fines militares. Cuando en 1844 el país proclamó su independencia, el patronato a Nuestra Señora de las Mercedes fue reconfirmado por la nueva república con grandes honores por los libertadores.
Como recuerdo de este reconocimiento, su sagrada imagen es conducida durante su procesión hacia el altar de la patria, donde se le rinden los honores correspondientes a su alto título de patrona de la República Dominicana, con la entonación de las notas gloriosas de nuestro himno nacional y el himno a la Virgen, llenando de patriotismo a todos los presentes. El Santo Cerro de la Vega. Crónica de fe y tradición. En el corazón del Cibao se alza el Santo Cerro, un lugar donde la historia, la leyenda y la fe se abrazan desde hace más de 500 años. Allí, en 1495, Cristóbal Colón ordenó construir una fortaleza para dominar la región, en un enclave estratégico importante, cercano a La Vega, como lucha contra los taínos, liderados por el cacique Guarionex. Desde allí se consolidó el control español en el Cibao. La tradición cuenta que en medio de la batalla, Colón clavó una cruz en la cima del cerro, y que al verla, los taínos, impresionados, detuvieron el ataque. De esa cruz, dice el pueblo, nació un árbol de níspero que todavía se venera como símbolo de aquel milagro. Con el paso del tiempo, la cruz del Santo Cerro se asoció con la Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. La tradición dice que fue en este lugar donde la Virgen se manifestó como protectora y mediadora de paz entre españoles y taínos. Lo que sí está documentado es que, desde el siglo XVI, los frailes mercedarios difundieron la devoción a la Virgen en esta tierra. Y en 1880, se levantó el santuario que hoy corona la cima, convertido en uno de los centros de peregrinación más importantes del país. Cada 24 de septiembre, miles de fieles suben al Santo Cerro, cumpliendo promesas y renovando su fe. El Santo Cerro, una historia y fe, fue escenario de la lucha por la conquista española y, a la vez, cuna de una de las tradiciones religiosas más profundas del país, vinculada a la Virgen de las Mercedes. Allí, el recuerdo de Colón, la cruz, el árbol de níspero y la Virgen se entrelazan en un mismo relato que todavía convoca multitudes. El Santo Cerro es un lugar donde la historia se hace devoción, y la tradición se transforma en esperanza. Devoción y culto. Llamada también generala de los ejércitos celestiales, la mujer vestida de sol, y la reina de la paz, fue su imagen, la primera de la Santísima Virgen en llegar a nuestra isla. Supuestamente regalo de la reina Isabel la Católica y de autor desconocido, la talla está considerada por sus rasgos y perfección, como una joya de la imaginería de la época del descubrimiento. Sin embargo, el historiador Fray Cipriano de Utrera descarta que la imagen fuera un regalo de su majestad. Basa su hipótesis en el hecho de que la imagen fue mutilada para hacerla menos pesada al llevarla en andas en su procesión, lo que no se habría producido si los que ejecutaron esta acción hubiesen sabido su procedencia real. Los trabajos de restauración realizados a la figura de la Virgen años después de su llegada a la isla, en rica caoba criolla, confirman que el trabajo posiblemente se hizo en Santo Domingo. Otra tesis sostiene que esta pudo haber sido recortada para adecuarla a la ordenanza del siglo XVII, que permitió ornamentarias con vestidos y joyas a las imágenes religiosas. Lamentablemente, pese a largas investigaciones y lecturas de antiquísimos documentos, hoy se desconoce el autor de la sagrada imagen. A partir del siglo XVI le fue concedido a la orden mercedaria el permiso para que sus imágenes pudieran ser ataviadas con el hábito mercedario y su escapulario fuera exhibido en el centro de sus vestidos. Fue hacia el año de 1510 cuando los mercedarios llegaron a la isla, pero no fue hasta el año de 1527 cuando fundaron comunidades y conventos en Santo Domingo y en el interior del país, organizándose regularmente. Esta provincia de Santo Domingo tuvo como patrona San Lorenzo Mártir, cuya estatua de piedra fue colocada durante la construcción del templo en el frontal de la iglesia, en su puerta mayor. La construcción del templo, convento de los frailes mercedarios en la capital, se inició en 1527 y terminó en 1555 por Rodrigo de Liendo. Fue llamado originalmente durante muchos años como convento o iglesia de la Madre de Dios. No se conoce ningún documento que muestre en qué momento cambió su nombre al de las Mercedes. Es evidente que,
según los religiosos fueron intensificando el culto a la Virgen, la iglesia comenzó a ser identificada con su nombre. Junto a la advocación de las Mercedes, los frailes mercedarios también fomentaron el culto a la Santísima Virgen bajo el título de la Inmaculada Concepción, la cual logró en algunos periodos del templo ser la devoción más arraigada entre la población cristiana de la naciente ciudad. Al finalizar su construcción, el templo Las Mercedes pasó a formar parte de las iglesias conventuales de la capital de la Española junto a la de los padres dominicos y la de los religiosos de San Francisco, todas ellas del segundo cuarto del siglo XVI, y con grandes rasgos en común en sus estructuras. Las faltas intercaladas de padres mercedarios en algunas épocas mermaron en parte los cultos en el templo. El 8 de septiembre de 1614, festividad de la Natividad de la Virgen María, un fuerte terremoto de magnitud 9.6 grados en la escala de Mercalli, seguido de una serie de réplicas aterrorizaron a la población, quienes buscaron refugio en el monasterio mercedario implorando la intercesión de la Santísima Virgen y el cese de las réplicas. 41 personas perdieron la vida, contándose por decenas los heridos y el derribo casi total de cientos de viviendas. Durante más de 40 días se sucedieron las réplicas, y los fieles oraban intensamente para que cesaran los movimientos telúricos. Pasados los temblores, las noticias sobre numerosos milagros atribuidos por la intercesión de la Virgen de las Mercedes, tanto en la ciudad como en toda la isla, comenzaron a ser difundidos y recogidos por las autoridades, que se sintieron protegidos bajo su manto. Después de 2 años de temor a las réplicas, retornaba la calma en 1616. La ciudad con su cabildo completo, su presidente Diego Gómez de Sandoval, sus oidores y regidores, juraron ofrecer como esvoto o promesa el declarar a Nuestra Señora de las Mercedes como patrona de la Española y celebrar su culto en recuerdo de aquel triste suceso cada 8 de septiembre. Santo Domingo colonial, amurallado y cerrado a las demás regiones, estableció un vínculo con la isla a través de la Virgen de las Mercedes en su templo, desde la capital. Fray Cipriano de Utrera, quien vivió en el templo a mediados del siglo XX, consolida y fortalece el patronazgo ofrecido a la Virgen al definir el exvoto o promesa en 2 vertientes. Es patrimonio de la ciudad por el voto del cabildo secular, y de la isla entera por otorgamiento de la Real Audiencia. Sin embargo, la propagación del culto a las Mercedes no estaba claramente establecido. La devoción dirigida por los mercedarios estaba más sustentada hacia la Purísima Concepción, a la que se le preparaban grandes y solemnes fiestas con numerosa concurrencia de fieles, no obstante habérsele otorgado el patronal a Nuestra Señora de las Mercedes. Lamentablemente, con el correr de los años y ante la ausencia de sacerdotes mercedarios en la isla, la devoción a las Mercedes descendió entre los fieles, llegándose inclusive a colocar su imagen en una de las esquinas de la sacristía de la iglesia durante varios años. A pesar de todo ello, el amor a la Virgen era genuino en el pueblo. La Virgen no era solo una imagen, era la invocada por el pueblo en momentos de mayor angustia y glorificada en las situaciones de alegría para la comunidad. La procesión en honor a Nuestra Señora de las Mercedes era la más suntuosa de todas las realizadas fuera de la Semana Santa. Su imagen era llevada en andas por sacerdotes revestidos, bajo un bello palio de 24 varas de plata, el cual era escoltado por autoridades de la ciudad, presidiendo el cortejo el señor arzobispo con sus deanes y acólitos. Los religiosos de los conventos establecidos en la ciudad acompañaban la procesión, luciendo el hábito propio de sus órdenes. Antes de la procesión, era celebrada una solemne Eucaristía presidida por el provincial del convento de San Francisco y la predicación del señor arzobispo. Cuando el señor arzobispo no predicaba, celebraba de pontifical, y entonces, predicaba el superior de los padres dominicos. Durante los años en que la sede episcopal estuvo vacante, oficiaba el superior dominico y predicaba el superior mercedario o el deán de la catedral. Durante la celebración de su octava, la imagen siempre estaba descubierta, rodeada por 12 cirios blancos y 12 velas grandes colocadas en bellos candelabros de plata de excelente orfebrería. Hasta la medianoche permanecía el templo abierto con una gran concurrencia de fieles en actitud constante de oración y alabanzas a la Virgen. Así como fueron respetadas las costumbres religiosas durante la proclamación de la independencia dominicana,
También sucedieron la implementación de tendencias contrarias a la Iglesia Católica por parte de figuras militares y políticas de la época. El general Pedro Santana, a quien se les indicaba como miembro de la sociedad masónica, haciendo uso de su poder, entregó en 1859 el convento mercedario a los masones, quienes instalaron allí la Logia Cuna de América, mutilando al templo de su vida monástica. Monseñor Moreno del Cristo, quien fue el primer capellán presidencial, hizo entrega del convento a nombre del general Santana. Esta acción sin precedentes en nuestra historia eclesiástica limitó el buen funcionamiento del templo, quitándole una buena parte de su conjunto arquitectónico y la posibilidad de instalar allí alguna congregación monástica en el futuro. Sin poder legalmente objetar esta donación, la Curia y la Cofradía de la Virgen continuaron con fe y optimismo el preservar con gran esplendor las fiestas a la Virgen de las Mercedes. Para solemnizar estas celebraciones, varias disposiciones fueron tomadas por las autoridades de la ciudad, con el interés de darle esplendor a las fiestas patronales. En 1862, fue emitida una orden donde se debía, por obligación, limpiar, adornar e iluminar el frente de las casas localizadas en el trayecto por donde debía pasar la procesión de la Santísima Virgen de las Mercedes y la del santo patrón de la ciudad, Santo Domingo de Guzmán. Los impedidos físicos también eran colocados en las aceras de las calles por donde pasaría la procesión, conociéndose de casos en el que algunos de ellos, al paso de la Virgen, eran curados de sus dolencias. El 18 de junio de 1878, Monseñor Rocco Coccia, administrador apostólico en la isla y un ferviente devoto mariano, solicitó a la Santa Sede que fuera declarado el 24 de septiembre como día festivo en honor de las Mercedes en toda la República Dominicana. Después de ser ponderado este pedido durante el Sínodo de la Sagrada Congregación de Ritos congregada en Roma, Su Santidad el Papa Pío IX autorizó su festividad llenando de alegría a toda la nación, que veía realizarse su sueño de ver este día totalmente dedicado a la Virgen. El Sínodo diocesano celebrado en Santo Domingo en ese mismo año también respaldó este precepto en honor a la patrona de los dominicanos. Con la llegada de Monseñor Noel al solio episcopal en 1904, el templo mercedario recobró el esplendor de sus primeros años de fundado, gracias a la sapiencia de este memorable arzobispo. Monseñor Noel buscó en las órdenes religiosas extranjeras a los hombres y a las mujeres que le acompañarían en su labor pastoral ante la escasez de clero criollo. En agosto de 1909, por solicitud del arzobispo, llegaron al país los primeros 5 frailes menores capuchinos, a quienes se les encomendó la custodia y cuidado de la iglesia y templo mercedario, el cual presentaba un avanzado estado ruinoso. Al tomar posesión de la iglesia de las Mercedes en el mes de septiembre, la orden capuchina sabía que la tarea era ardua a pesar de contar con todo el apoyo del señor arzobispo. Varias medidas en procura de rescatar el culto y de fomentar e introducir otras, fue una de las primeras acciones tomadas por los hermanos capuchinos a su llegada al templo. La institución permanente de la adoración a Jesús sacramentado, la introducción de actos piadosos y el fortalecimiento del culto a la Virgen de las Mercedes, fueron algunas de las prioridades de la orden a su arribo al templo. Más de 100 años después, el patronato de Nuestra Señora de las Mercedes sigue con el esplendor y culto que le profesa la nación dominicana. Posteriormente, la imagen fue restaurada en la ciudad de España, recobrando su belleza y la buena noticia de sus restauradores de que la talla tiene una antigüedad no menor al siglo XVI. Continuando con su misión de cuidar del culto a la Virgen de las Mercedes, los hermanos capuchinos, en el año 1951, trajeron al país procedente de la ciudad de Sevilla, una bella pintura realizada sobre 30 mosaicos color amarillo de la Santísima Virgen de las Mercedes, para ser colocada en la puerta del templo. La pintura fue instalada en un marco elaborado en hierro forjado de gran estilo, que al mismo tiempo le sirve para protección y custodia. Por alguna razón, no fue hasta principios de 1960 cuando fue colocada en la parte exterior del templo como símbolo de devoción para los transeúntes. Según historiadores, la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes fue un regalo de la reina doña Isabel la Católica a los primeros frailes mercedarios que llegaron a la isla junto con el descubridor don Cristóbal Colón, en el siglo XVI. Pese a largas investigaciones y lecturas de antiquísimos documentos, hoy se desconoce el autor de la sagrada imagen.
podría ser obra de algunos de los más famosos artistas contratados por la corona española del siglo XVI. Por su iconografía y los elementos que la identifican, en su esencia, parece proceder de las escuelas y talleres de la Europa monárquica. En el siglo XVI, le fue concedido a la orden mercedaria el permiso para que la imagen pudiera ser ataviada con el hábito mercedario, y que su escapulario fuera exhibido en el centro de su vestimenta. En el siglo XVII, se dictó una ordenanza que permitió que, bajo el cuidado de las cofradías, las imágenes religiosas pudieran ser ornamentadas con vestidos y joyas para sus festividades y para ser sacadas en solemne procesión. La imagen de Nuestra Señora de las Mercedes ha sido, a lo largo de los siglos, pocas veces restaurada. La primera noticia de su restauración proviene de una hipótesis de que su cuerpo fue mutilado en el siglo XVIII para adaptarla y hacerla menos pesada y poder ser llevada en andas por los religiosos de las tres principales órdenes, únicos autorizados a llevarla sobre sus hombros en procesión por las calles de la ciudad. Fray Cipriano de Utrera pone en duda esta mutilación en el entendido de que, si la talla fue un regalo de los reyes católicos, sería cuesta arriba que los frailes mercedarios autorizaran su mutilación bajo cualquier alegato. Sostiene que este lamentable suceso pudiera tener mejor sustentación al hecho de la naciente autorización, a principios del siglo XVIII, de vestir a las imágenes de esculturas y tallas, con vestiduras ricas en ornamentación, así como el agregarles joyas. Bajo esta modalidad, muchas tallas de santos fueron mutilados en su estructura, brazos y manos, y sustituidos por maniquíes. Para el siglo XVIII, el armazón de la talla de las Mercedes era de madera de caoba, lo que da a suponer que el trabajo se hizo en Santo Domingo y por escultores nativos. No se conoce otra restauración formal hecha a la imagen hasta la más reciente, ocurrida en el año 2021. En los años 2019 y 2020, se propuso una restauración que fue detenida por la pandemia de COVID-19. En el año 2021, el 13 de agosto, la talla fue llevada a los talleres de los hermanos Cosano Cejas, especialistas en la restauración de obras religiosas en la ciudad de Triana, Sevilla. José Manuel Cosano tuvo a su cargo la restauración de la centenaria imagen de la patrona de la República, durante 35 días, con la autorización de la Orden de Frailes Menores Capuchinos, rectores del Templo Mercedario desde el año 1909, y la Dirección de Patrimonio Monumental de Santo Domingo. Se contó con el patrocinio del voluntariado del Banco de Reservas de la República Dominicana, el Ministerio de Cultura, la primera dama, doña Raquel Arbaje, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quienes cubrieron los costos de la restauración de la sagrada imagen. Durante la permanencia de la imagen original en la ciudad de Sevilla, en su lugar, fue colocada una réplica idéntica, propiedad del productor teatral Luis Marcel Ricard, quien fue el intermediario con la casa restauradora española. Se contó con la participación de Joel Mendoza, quien, representando al Templo de las Mercedes, gestionó la logística del traslado y retorno de la imagen. La imagen fue presentada a los fieles un día después de su llegada al país, el día 18 de agosto, y entronizada nuevamente en su camerín, pero esta vez llevaba sobre su pecho, en su nuevo vestido, el escudo de la ciudad de Santo Domingo, colocado por la alcaldesa, señora Carolina Mejía, ante los aplausos de una concurrencia que llenó el templo mercedario para participar del emotivo acto religioso de recibimiento de la imagen. De vuelta a su camerín, la Virgen de las Mercedes, luciendo más hermosa, y con un traje digno de su título patronal, continúa hoy en día, escuchando las súplicas y ruegos de su feligresía y de una ciudad que ella bendice como su patrona y madre. La Virgen de las Mercedes es la devoción mariana que desde hace más de 500 años se mantiene unida a la fe de una nación, que la reconoce y la honra como madre y patrona desde los albores mismos de la colonización del Nuevo Mundo. Ella se mantiene vigilante, para aliviar en sus penas y festejar en sus glorias, los momentos en que se requiera su intercesión para su amada patria,
la República Dominicana.